Arrancamos con la clase, que ya se fueron 15 minutos. Sí, arranquemos. Arrancamos. Bueno, la idea de hoy es empezar a ver algunas cuestiones relacionadas con el núcleo. Después vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con el código genético, que ya hemos visto algunas cuestiones, sigo con hipo. Y por último, ver el proceso de replicación, ¿sí? En cierto punto, lo complejo de esta clase es la replicación. Después, la clase que viene, si no mal recuerdo, vemos traducción y transcripción, por lo tanto, también va a ser una clase un poco pesada, pero ya nos ocuparemos de ello mañana, ¿sí? Bien, básicamente el núcleo, la imagen con la cual siempre se van a encontrar va a ser esta, una bolita recubierta por otra bolita, ¿sí? Como si fuese una especie de Pac-Man. El núcleo es la estructura que más se destaca en las células eucariotas. ¿Por qué? Porque eso es lo que justamente les va a dar el nombre. Recuerden que el nombre eucariota hace referencia a que la célula contiene núcleo, ¿sí? Entonces, de esa forma va a ser una de las estructuras más importantes en lo que tiene que ver con las células eucariotas. Su tamaño es variable dependiendo de la célula en la cual se encuentre, su ubicación también, pero generalmente se va a encontrar en el centro de la célula. Tiene tres funciones primarias, todas van a estar relacionadas con el ADN, que una es almacenar la información genética del ADN, la otra es recuperar la información almacenada del ADN en forma de ARN en el proceso de transcripción, ¿sí? En el proceso por el cual el ADN forma hacer una cadena de ARN. Y el último es ejecutar y dirigir y regular las actividades citoplasmáticas a través de las proteínas. En forma indirecta, la información que está contenida en el ADN después de que pasa a ser parte del ARN se va a traducir en una proteína específica, que esa proteína específica puede tener distintas funciones, ¿sí? Distintas funciones y realizar determinadas reacciones. Entonces, en el núcleo se van a focalizar los siguientes procesos. Duplicación de ADN y su ensamblado con proteínas para formar la cromatina. Transcripción de los genes, o sea, del ADN a ARN y el procesamiento de estos a sus formas maduras. Vamos a ver cuando hablemos sobre el proceso de transcripción, vamos a ver que el ARN mensajero, que es el que se sintetiza mediante este proceso, su precursor tiene una forma un poco más larga, que después se va a terminar cortando, ¿sí? Entonces, por eso se habla sobre formas maduras. Van a ser transportados estas formas maduras al citoplasma para su traducción y regulación de la expresión genética. ¿Qué significa esto de la regulación? Hay determinadas cuestiones que tienen que ver con información que tenemos en el genoma que no es transcribible, es decir, que no codifica para ninguna proteína. Entonces, al mismo tiempo vamos a contar con sectores de nuestro ADN que sí codifica para distintas proteínas. Pero no siempre vamos a tener que sintetizar esas proteínas a lo largo de la vida del individuo, la vida del organismo. A veces va a sintetizar algunas, a veces va a sintetizar otras. Entonces, esta regulación va a tener que ver con qué sectores se van transcribiendo del ADN. La estructura del núcleo va a estar rodeado el núcleo por algo que se conoce como envoltura nuclear, que es Perdón, una... Iván. Sí, Hola, buen día. ¿todo bien? ¿Podés repetir lo de la regulación de la expresión genética que no entendí? Sí, dentro del ADN vamos a contar con sectores que van a transcribir a proteínas. Hay algunos sectores de este ADN que van a estar carentes de posibilidad de transcribirse, así que van a ser transcripcionalmente inactivos. Entonces, ¿cómo regulamos aquellas zonas que sí se pueden transcribir? Porque no estamos todo el tiempo sintetizando esas proteínas, sino que hay mecanismos que regulan esa expresión. ¿Qué quiere decir que regulan la expresión? Que hacen que esos sectores del ADN se transcriban en algunos momentos y otros sectores no se transcriban en ese momento. ¿Sí? Pensemos en la proteína del factor de crecimiento. Creo que ninguno todavía está creciendo. ¿Por qué? Porque ya se cortó con la síntesis de ese factor. Entonces, todas las proteínas que están involucradas con el crecimiento del organismo, digamos que ya no se sintetizan más. ¿Sí? Lo mismo pasa con otros tipos de proteínas. Cuando
se tiene que sintetizar una proteína, va a haber una señal que se manda al ADN, el ADN va a transcribirse. Cuando no se necesita, pueden haber dos factores. El primero es, se envían señales para que esa proteína esté inactiva, o sea, para que esa transcripción esté inactiva, o puede ocurrir que mediante la cantidad de producto, o sea, mediante la cantidad que hay de proteínas que codifican ese sector del ADN, no se transcriba más por inhibición. Sí, que esto es lo que vimos un poquito cuando hablamos sobre la inhibición enzimática, es un proceso parecido. ¿Quedó más claro? Bien. Entonces, la envoltura nuclear, creo que había quedado alguien sin entrar a la sala. No, ahí está. La envoltura nuclear va a ser una doble membrana. Ahora sí, hay alguien que quiere entrar. Ahí va. Es una doble membrana con diversos poros, es decir, con diversos agujeritos que van a permitir la entrada de proteínas específicas del núcleo y la salida de los distintos tipos de ARN. Pensemos que teníamos 3 tipos de ARN. ¿Cuáles eran esos tipos de ARN? El ARN, el mensajero, Sí, Transcripción, sí. ribosomal. ribosomal. Bien, transcripción o transferencia, ¿sí? Eso es lo mismo. Generalmente se le conoce como transferencia. Bien, entonces, mediante el complejo el poro nuclear, va a permitir la entrada y la salida de todos estos procesos. El ARN tiene que salir del núcleo, mientras que las proteínas específicas tienen que ingresar. Entonces, esta envoltura nuclear va a estar sostenida desde el exterior por filamentos intermedios, ¿sí? Estos filamentos intermedios los vimos cuando vimos lo que tiene que ver con la matriz extracelular. Dependientes del citoesqueleto, ¿sí? Recuerden que los filamentos intermedios se conectaban al citoesqueleto y permitían el movimiento de las organelas. Como soporte interno, cuenta con la lámina nuclear que se localiza adyacente a la superficie interna del núcleo, ¿sí? Entonces tenemos la envoltura nuclear, y adentro de la envoltura nuclear tenemos esta lámina nuclear que básicamente le proporciona soporte interno al núcleo y hace que tenga la forma más ovoide que tiene. ¿Sí? También el núcleo va a contar con nucleoplasma, en el cual van a estar diversos solutos disueltos. ¿Sí? Básicamente como si fuese un citoplasma adentro del núcleo. Pero como está recubierto por la membrana nuclear, se lo conoce como nucleoplasma. Además de la matriz extracelular, que le va a permitir de soporte a los cromosomas y grandes complejos proteicos que intervienen en la replicación y transcripción del ADN. ¿Sí? Entonces, la matriz celular le va a permitir al ADN, ¿sí? al núcleo, mantenerse, tener soporte, y al mismo tiempo el núcleo va a permitir que los cromosomas y algunos complejos proteicos que intervienen en la transcripción del ADN también tengan un cierto sostén, un cierto soporte. Después, el nucleolo es un sector del núcleo en el cual se procesan, sintetizan y se ensamblan los ARN ribosomales. La envoltura nuclear entonces va a estar formada por 2 membranas. Sí, Miguel. Que, si no me equivoco, igual no se ensamblan todos. Creo que el ARN-R, el 5, no se ensambla ahí adentro, ¿no? Bueno, pero ahí vamos a tener que hacer una diferencia entre cuáles son los ARN ribosomales de las células eucariotas y cuáles son los de las células procariotas. Ah, Porque ok. vos pensás que el 5 quiere decir que sedimenta a muy poca velocidad de centrifugación. Entonces, ¿es pequeño o es grande? Y es pequeño. Entonces, si es pequeñito, lo más probable es que se trate de una célula procariota. Procariota. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, no va a contar con un núcleo, por lo tanto, no va a tener una síntesis de ARN en el núcleo, porque no existe. Ok. Bien. Entonces, la envoltura nuclear va a estar formada por 2 membranas que van a ser concéntricas, es decir, que van a tener un centro en común y que van a estar interrumpidas por poros nucleares y por la lámina nuclear. ¿Sí? La lámina nuclear ya la habíamos visto, le proporcionaba sostén al núcleo. Y los poros nucleares los vamos a ver ahora en un ratito. Estas láminas van a determinar el espacio o cisterna perinuclear y la membrana externa va a estar en contacto con el citoplasma, va a contener ribosomas.
¿sí? Obviamente van a ser, no, obviamente no, pero van a ser ribosomas específicos del núcleo que van a sintetizar justamente proteínas que el núcleo necesite. ¿Qué era una cisterna? Fue algo que me quedó colgado de Básicamente la una primera. cisterna es como si fuese un espacio vacío, ¿sí? O sea, como si fuese un circulito en el cual pueden ingresar cosas. Profe, Pero no es un poro, perdón. No. El poro básicamente es o sea, imagínate la piel, ¿sí? La piel lo que permite el poro es que determinadas sustancias entren y que determinadas sustancias salgan. En cambio, una cisterna en realidad es como si fuese ¿viste esos bidones de gasolina gigantes que suelen, o de petróleo o esas cosas? Bueno, imagínatelos de esa forma. Pueden ingresar cosas mediante distintos complejos de transferencia, como vimos de los complejos proteicos que permiten la transferencia de sustancias, pero en el interior, digamos, van a encontrarse con un espacio vacío. Ok. Son como cajitas, ahí está, no me salía. Ok, ahí va. No entendí una cosa. O sea, adentro, entre las dos membranas, hay ribosomas. No, en la cara externa. Ok. Sí, Gerón. profe, estos mismos ribosomas que vamos a tener en la cara externa de la membrana nuclear son los mismos ribosomas que vamos a tener en el retículo plasmático rugoso. Eso va a depender mucho. Recordad que hay distintos tipos de ribosoma. Hay algunos más chiquitos, hay algunos más grandes. Entonces van a ir cambiando. O sea, a ver, vos no tenés que tratar de diferenciar qué tipos de ribosomas hay en qué organela, sino que tenés que saber para qué funciona el ribosoma, cuál es su forma de activarse, cuál es su forma, que todavía no la vimos, pero cuál es su forma de trabajo. ¿Sí? No determinar si son los mismos o no son los mismos. A grandes rasgos, igual, vos pensás que las únicas organelas que tienen ribosomas y ADN separado de lo que es el entorno intracelular son las mitocondrias y los cloroplastos. ¿Sí? Que van a tener ribosomas que van a ser propios, que van a ser ribosomas parecidos a los de las bacterias. Entonces, el resto de las organelas van a contar con, entre comillas, los mismos ribosomas. ¿Selene? Profe, las cisternas están en el aparato de Golgi, ¿no? ¿Sería algo así? Hay muchas organelas que tienen cisternas. ¿Sí? Por ejemplo, acá recién hablamos sobre la cisterna perinuclear. ¿Sí? Entonces, las cisternas pueden estar en varias organelas porque, más que algo específico, son una forma que tienen los elementos de las organelas que las permite decir que son cisternas. Ok, entonces sería dependiendo del tipo de macromolécula, ¿sería? No, dependiendo del tipo de macromoléculas, no, dependiendo del tipo de organelas. Hay algunas organelas, por ejemplo, las mitocondrias no contienen cisternas. En cambio, los cloroplastos tienen las cisternas que son las membranas intratilacoidales. ¿Sí? Las macromoléculas van a ser siempre las mismas. Lípidos, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos. Lo que tiene que ver es con una forma, pero una forma, literalmente forma, ¿sí? No composición. Claro, que tenga una tiene que ver con la organización de la organela, ¿no? Claro, algo así, ponele. Valentina, no terminé de entender tu pregunta. Las que van a sintetizar las proteínas son supongo que quisiste poner ribosomas, y sí, los ribosomas son los que... No, está bien, no pasa nada por el micro. Los ribosomas son los que van a terminar sintetizando las proteínas, que lo vamos a ver bien cuando hablemos sobre lo que tiene que ver con justamente la síntesis proteicas. Miguel. Sí, yo quería saber si me puedes hacer como un repaso rápido de lo que era una cisterna, y no me acuerdo muy bien. ¿Y una qué? Una cisterna. Básicamente las cisternas, lo que tienen son como si fuesen
distintas cavidades, por decirlo de una forma, que son como si fuesen sacos. ¿Sí? Que van a estar en distintas organelas. Por ejemplo, el sistema de Golgi, el complejo de Golgi, como dijo una de tus compañeras, que ahora no recuerdo quién había sido, tiene cisternas, contienen cisternas. ¿Sí? Entonces, en esas cisternas del aparato de Golgi, por ejemplo, va a aparecer o va a funcionar la glicosilación, es decir, la forma en la cual las distintas proteínas que se van sintetizando se glicosilan, es decir, van tomando glúcidos o algunas maduraciones específicas de determinadas proteínas, ¿sí? Pero pensarlas como si fuesen determinados saquitos. Ok, ok. Bien, sí, Caterina. Profe, entonces la función determinada de estas cisternas, ¿cuál sería en específico? A ver, por ejemplo, en el complejo de Golgi, es lo que acabo de decir, en el complejo de Golgi van a tener que ver con la glicosilación y la maduración de determinadas proteínas, por ejemplo, ¿sí? Y después, lo que tiene que ver con la cisterna esta de la que estamos hablando, o sea, la cisterna perinuclear, básicamente es un espacio que hay, que está situado entre la membrana nuclear interna y la membrana interna y externa, ¿sí? Que lo que va a hacer es que comunica el interior de los sacos de el retículo endoplasmático con el núcleo. ¿Por qué? Porque las proteínas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático y van a viajar hasta el núcleo mediante distintos procesos de transporte. ¿Sí? Entonces, estas cisternas van a tener diferencias en la función dependiendo en qué organela se encuentren. ¿Estamos? Sí, se entendió mucho mejor, gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, la membrana interna va a poseer proteínas que le son propias, que se van a unir a la lámina nuclear y a los cromosomas, y estas son las proteínas que en algún momento hemos mencionado, que son las está complicado, ¿eh? Proteínas histónicas o histonas, con H. ¿Sí? Ahí lo escribo, proteínas histónicas o histonas. La lámina nuclear es una capa fibrosa en la que se va a apoyar la membrana interna del núcleo. Va a estar formadas por proteínas del tipo de filamentos intermedios, que van a ser polímeros de laminina. Se van a unir a las proteínas integrales de la membrana, por eso mismo también le ofrece sostén mecánico. Y la fosforilación de la laminina provoca el desensamble de la lámina nuclear, causando que la envoltura nuclear se rompa al inicio de la división celular. ¿Por qué creen que se va a tener que romper la envoltura nuclear, el núcleo, en la división celular? Para que se generen dos células con un núcleo propio cada una. Bien, sí, tiene que ver con el hecho de, imagínense que tiene una caja, esa caja tiene algo, ese algo se duplica. Si no abrimos la caja, si no, entre comillas, desarmamos esa caja, no vamos a poder sacar cada una de esas copias y ponerlas en lugares distintos. Entonces, el núcleo se desarma al comienzo de la replicación celular, de la división celular, cuando el ADN ya está replicado. Entonces, el núcleo se rompe, se asocia cada una de las moléculas de ADN a uno de los polos de la célula y de esa forma cada célula hija va a poder contar con el mismo material, o sea, la misma cantidad de material genético. Entonces, sí. Sí que en esta ruptura, por supuesto, ella tiene que proteger igualmente a cada uno de los cromosomas que va a ir a la cédula duplicada, por decirlo así.
Sigue Sí, a ver, protegiendo la actual y sigue protegiendo. los ADN, sí, el ADN, la molécula de ADN, ya lo vamos a ver que los cromosomas contienen un sector que son los telómeros y otro que son los centrómeros. Generalmente los telómeros son aquellos que tienen alguna capacidad de proteger el material genético de la acción de las nucleasas, ¿sí? Entonces, la membrana, o sea, el núcleo se va a desarmar y durante un tiempo va a quedar, entre comillas, el ADN suelto en la célula, mediante un mecanismo que ya vamos a ver, que tiene que ver con los microfilamentos, se van a ir hacia los polos de la... O sea, imagínense, este es el núcleo, ¿sí? Mis dos manos son el núcleo. Entonces, en el proceso de división celular, se rompe el núcleo y queda el ADN separado. Ese ADN se va a ir hacia los costados de la célula, ¿sí? Como si fuesen acá los costados del cuadradito en donde estoy yo. Después de eso, va a recubrirse nuevamente, ¿sí? Eso tiene que ver con las fases de la mitosis. Bien, la lámina nuclear le va a conferir estabilidad mecánica a la envoltura nuclear y va a interactuar con la cromatina participando en la determinación de la organización tridimensional del núcleo interfásico. ¿Qué significa esto? Ahora lo vamos a hacer con más detenimiento, pero básicamente la cromatina es el conjunto del material genético con determinadas proteínas, que son las proteínas histónicas, las histonas, y mediante el proceso de división celular vamos a encontrar la cromatina en dos formas. Una que es transcripcionalmente inactiva, o sea que no se va a poder replicar porque no van a estar los genes activados para la replicación. Y por otro lado, una en la cual sí se va a poder. Se van a... no es sintetizar, porque ya están sintetizados, pero se van a formar mejor las moléculas, los cromosomas, y eso va a permitir, sí, que la replicación se pueda llevar a cabo. Ahora lo vamos a ver igual con mejor... con más profundidad y seguramente aparezca esta palabra que se me fue. La formación de esta lámina no va a requerirse en los pasos iniciales de la división celular y la organización de la envoltura nuclear es indispensable, ¿sí? Si no tenemos envoltura nuclear, la célula no va a poder tener las funciones que tiene porque va a tener problema con controlar o mantener justamente el material genético. Entonces, la aparición de la envoltura nuclear permitió la autoduplicación del ADN, síntesis del ARN y posibilitó que el ARN mensajero se modifique dentro del núcleo antes de ser traducido por los ribosomas. Estas modificaciones no ocurren en procariotas, ya que a medida que la ARN polimerasa, enzima que sintetiza ARN, en el extremo 5 ya directamente se une al ribosoma y empieza la traducción. Recordemos que las células procariotas no contienen núcleo, por lo tanto el material genético, entre comillas, está dando vueltas por el citoplasma y entonces a medida que se va sintetizando la cadena de ARN mensajero ya directamente se adhiere con un ribosoma. ¿Sí? No, vamos a ver cuando veamos los ARN, que los ARN mensajeros de las células eucariotas y de las células procariotas contienen distintas estructuras. Van a tener intrones y exones que van a tener y no van a tener material para traducir. Entonces, las células eucariotas van a necesitar un proceso que se llama splicing o empalme, en el cual se corten aquellos sectores que no contienen material para la traducción y que después se empalmen aquellos que sí tienen. Y la envoltura nuclear, entonces, va a presentar unas estructuras discoidales, es decir, circulitos, que se van a llamar complejo de poro nuclear. ¿Sí? Estos son los poros. Los poros van a permitir el pasaje de determinadas sustancias o no. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle, pero básicamente un dato que también es como un dato extra, es que el número de los poros en el complejo del plomo nuclear es variable. ¿Sí? En mamíferos hay entre 2000 y 3000, pero eso va a tener que ver también con la complejidad que tienen los organismos. Organismos poco complejos van a requerir menos poros para que pase la información. Otros organismos más complejos van a contar con una
cantidad tan grande de material que se tiene que ir pasando que van a necesitar más poros. Entonces, el complejo del poro nuclear es una estructura macromolecular constituida por un gran número de proteínas de disposición octamérica, es decir, van a ser 8. Van a ser 8 columnas proteicas que van a formar las paredes laterales del poro, un anillo externo formado por 8 unidades proteicas, un anillo interno con también disposición octamérica, proteínas de anclaje que fijan cada columna al espacio perinuclear, proteínas radicales que se van a proyectar desde las columnas hacia el interior del poro, proteínas fibrilares que posibilitan el transporte de sustancias, un poro central o abertura. ¿Sí? Esto tiene que ver con la forma en la cual el poro nuclear, o sea, cada poro nuclear está conformado. No me interesa que se sepan todo esto, ¿sí? No les voy a poner una pregunta de esto porque la verdad que volvemos a lo mismo. Para poder abordar este tema necesitaríamos más tiempo. Y la verdad que ya estamos un poco, no atrasados, pero bastante justos. El transporte a través del complejo del poro nuclear se van a presentar uno o varios canales acuosos a través de los cuales pequeñas moléculas pueden difundir. ¿Sí? Van a poder difundir mediante el proceso de difusión simple. En cambio, las moléculas de mayor peso molecular son transportadas de forma activa. ¿Y qué significaba que eran transportadas de forma activa? Que requerían energía para el transporte, es decir, consumo de ATP. Se van a importar, es decir, van a ingresar al núcleo proteínas que se sintetizan en el citoplasma y que van a ser necesarias para ensamblar los ribosomas. Recordamos que los ribosomas tenían la subunidad mayor, la subunidad menor, que estaban compuestos por determinada cantidad de proteínas. Van a entrar distintos factores de transcripción que van a requerirse para la activación o inactivación de los genes. Esto es lo que veíamos con la regulación génica, la regulación genética, que va a tener que ver con factores específicos para que se transcriban determinadas porciones de ADN o no se transcriban. ¿Sí? La activación serían los que se transcriben y la inactivación o inhibición de los genes serían aquellos que se están transcribiendo y que por alguna razón se corta con esa transcripción. Y algunos factores de empalme que van a ser necesarios para el proceso de maduración de los ribosomas. Las moléculas y macromoléculas ensambladas son ensambladas y exportadas desde el núcleo al citoplasma son las subunidades ribosomales, el ARN mensajero, el de transferencia, factores de transcripción que son devueltas al citoplasma para volver a utilizarlos, es decir, entró el factor de transcripción, se transcribió lo que se tenía que transcribir y en el momento en que se deja de transcribir, se vuelve al citoplasma para poder... ¿Qué sé, boludo? Estoy explicando, eso hago. No, perdón, mi perro se puso arriba del lavarropa, así es gigante mi perro. Bueno, ahora me parece que... Mil disculpas. Me parece que amerita a que nos mandes una foto del perro arriba del lavarropas. Bien, entonces estos factores de transcripción van a ser devueltos al citoplasma para volver a ser utilizados en el momento en que sea necesario. Y las proteínas nucleares son transportadas en su forma plegada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas nucleares, que tienen como objetivo final el núcleo, van a ser desarrolladas en el citoplasma, obviamente por todo el paso del retículo endoplasmático, bla, 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 y después lo que van a hacer es transportarse en su forma plegada. Las proteínas que no se localizan en el núcleo, que no se van a localizar en el núcleo, se van a desplegar durante el transporte, es decir, entre comillas, van a ser transportadas en su estructura primaria. El complejo del poro nuclear se va a lograr una permeabilidad selectiva, es decir, va a dejar pasar algunas sustancias y otras no. Las proteínas de gran tamaño van a necesitar señales específicas para poder ser transportadas al núcleo. Y vamos a encontrarnos con proteínas sintetizadas en el citoplasma, van a tener la señal de localización nuclear, que se van a hacer las NSL, por sus siglas en inglés, Nuclear Signal Localization. Los ARN que van a estar sintetizados en el núcleo van a contener otra señal, que va a ser la señal nuclear de exportación, que va a ser la NES, que va a ser la Nuclear Export Signal, de sus siglas en inglés.
A ver, alguien me pidió que lo acepte, la acepte, pero ya acepté a todos. Bien. Entonces, para ingresar al núcleo, van a tener que tener la señal de la NSL y para ser exportadas van a necesitar la NES, que no tiene que ver nada con Nintendo. Las moléculas de gran tamaño van a requerir una proteína transportadora que va a ser la cariotransportina. ¿Sí? Las moléculas de gran tamaño, la llamada se va a cortar en 15 minutos. Se va a cortar a las 10, 10 y 10 volvemos. Las moléculas de gran tamaño van a requerir de otra proteína para poder transportarse, que va a ser la cariotransportina. Que dentro de la familia de las cariotransportinas nos vamos a encontrar con importinas y exportinas. Básicamente las importinas son heterodímeros, es decir, que van a ser diferentes cadenas polipeptídicas, y la unidad A se va a unir a la NSL, es decir, a la señal que le permite el transporte, y va a permitir la unión de la subunidad B. Se va a formar una importina funcional que va a llevar la proteína nuclear unida a ser transportada. La importina funcional se va a poner en contacto con los filamentos citosólicos y va a ser guiada por las nucleoporinas hasta el poro central. Y de esa forma va a poder ingresar. La subunidad B va a interactuar como una GTPasa, ¿sí? Es decir, que va a tener la capacidad de hidrolizar el GTP. Interactuando con el poro va a provocar su dilatación y va a posibilitar el ingreso a la proteína nuclear. Es decir, que básicamente las importinas, mediante un proceso de fosforilación de los poros, los van a dilatar, van a permitir el ingreso de la proteína y ahí la van a dejar. Cuando el complejo, es decir, cuando la proteína funcional penetra al interior del núcleo, las unidades se separan, la carga es liberada y a su vez van a quedar expuestas las NES, ¿sí? Las señales de cada unidad que las van a transportar nuevamente al citoplasma. En este sentido, tenemos acá un pequeño ejemplo sobre aquellas cuestiones que entran al núcleo y que después van a ser reutilizadas. Estas subunidades de las importinas van a tener esta señal de exportación, que lo que van a hacer es decirles, ok, ya cumpliste con tu función adentro del núcleo, anda para allá. Después, hay algunos tipos de hormonas esteroides que los receptores de las hormonas esteroides interactúan con las señales de importación. La señal expuesta queda cuando la hormona se une al receptor, produce la separación de una chaperona, que esa chaperona va a ser la HSP90. La separación produce un cambio en la conformación del complejo hormona-receptor que se había formado en el momento anterior y va a dejar expuesta la señal NLS, ¿sí? La señal de importación. La exportación del ARN, los ARN maduros se van a asociar a proteínas que le van a permitir el pasaje del núcleo al citoplasma. Entre los ARN que presentan polimerasa A, ya vamos a ver bien qué significa esto, se van a asociar con proteínas formando las ribonucleoproteínas, que van a ser las RNP. Estas partículas se van a mover linealmente y son recicladas hacia el núcleo. En el citoplasma, las ribonucleoproteínas van a ser reemplazadas por un complejo que se llama CRBP, que es el Cytoplasmic RNA Binding Proteins, que van a transportar el ARN a sus destinos citosólicos. ¿Sí? Perdón, seguimos hablando de todo el transporte a través de los poros, ¿no? Claro, antes hablamos sobre importación con las importinas y ahora estamos hablando de la exportación del ARN. Es decir, hablamos sobre cosas que estaban en el citoplasma, entran al núcleo, y ahora estamos hablando de cosas que se sintetizan en el núcleo y salen al citoplasma. Entonces, estas... Miguel. Entonces, todo el tema del ARN y eso sale por el NES, digamos. Claro, por la señal de exportación. Y al igual que los ribosomas. Claro. Ah, listo, genial, gracias. Entonces,
Los ARN mensajeros sí que van a presentar una polimerasa que va a ser la polimerasa A, se van a asociar con proteínas formando las ribonucleoproteínas. Estas partículas se van a mover linealmente y van a ser recicladas hacia el núcleo. ¿Sí? Cuando termina su trabajo en el citoplasma, van a volver al núcleo. En el citoplasma, las ribonucleoproteínas van a ser reemplazadas por un complejo, ¿sí? Que se va a llamar Cytoplasmic RNA Binding Proteins, que van a transportar el ARN a sus destinos citosólicos, ¿sí? A sus destinos en el citoplasma. Los cromosomas están contenidos en el núcleo, van a consistir en moléculas únicas de ADN con cantidades equivalentes de proteínas. La cromatina va a ser el conjunto de los cromosomas con proteínas. Las proteínas que la componen son ricas en arginina y lisina, cargados positivamente. Recuerden que los aminoácidos pueden estar cargados de forma positiva o negativa. Tienen la capacidad de unirse estrechamente con los grupos fosfatos del ADN que cuentan con carga positiva, ¿sí? En este caso, los opuestos se atraen, negativo con positivo y positivo con negativo. Van a tener también en su composición proteínas no histónicas y RPN, ¿sí? Las que habíamos visto un poquito más atrás, estas que están acá, las ribonucleoproteínas. Y la mayoría son factores de transcripción. Se van a poder dividir en eucromatina y heterocromatina. Y la eucromatina, que también se puede llamar cromatina laxa, va a tener una localización central y se encuentra en dos estados. La eucromatina accesible, que va a representar un 10% de la eucromatina total, y se van a encontrar los genes que se están transcribiendo. ¿Sí? Al ser accesibles, va a estar transcribiéndose. La eucromatina poco accesible va a estar más condensada con los genes que no se están transcribiendo. Y la heterocromatina va a representar un 10% de la cromatina total y va a ser transcripcionalmente inactiva. ¿Sí? Entonces, dentro de la eucromatina vamos a tener genes que se están transcribiendo con genes que no se están transcribiendo, la eucromatina poco accesible, mientras que la heterocromatina va a ser transcripcionalmente inactiva. Sí. ¿Podrías darnos ejemplos de heterocromatina y eucromatina? A ver, ejemplos. ¿Cómo sería ejemplos? No sé, un ejemplo no sé, un ejemplo de heterocromatina como para tener una idea más o menos de lo que podemos llegar a considerar. Es que no hay mucho ejemplo porque pensá que, o sea, el ejemplo va a depender de lo que se esté sintetizando. Entonces, por ejemplo, no sé, se está transcribiendo una proteína que hace, por ejemplo, el colágeno, ¿sí? Entonces, dentro de esa porción de ADN vamos a encontrarnos justamente con la eucromatina accesible, que van a ser los genes que se están transcribiendo, es decir, esa información que está pasando a formar parte de un ARN mensajero que después va a formar parte del colágeno. Y la eucromatina poco accesible va a ser un sector de esa eucromatina, es decir, de esa parte de la cromatina, pero que no van a estar genes transcribiéndose en ese momento. Mientras que la heterocromatina es una porción del ADN que no tiene que ver con la síntesis del colágeno que se está realizando en ese momento. Son prácticamente, profe, sectores. Tanto la eucromatina como la heterocromatina son sectores. En la eucromatina vamos a tener genes que vamos a tener genes que van a ser accesibles, otros poco accesibles, mientras que en la heterocromatina es un sector donde esos genes no se van a poder transcribir, van a estar totalmente inactivos. Claro. Eso así lo veo yo, Iván, Miguel. Son como sectores dentro de la cromatina con esos nombres específicos para los genes que se van a transcribir y para los que no se pueden transcribir. Claro, exactamente. Vamos, no vamos, ¿se entendió más, se entendió menos? Profe, yo le quería hacer una pregunta de heterocromatina. Sí. Si entraba lo que es facultativa y constitutiva. No, tranqui. Ah, listo, gracias. No, de nada. Selene está como, ya está rindiendo al final más o menos. Siempre me termina Espero que me vaya bien. siempre me termina spoileando. Miguel, no sé si se entendió, si no se entendió, si era a lo que apuntabas vos o si no era a donde apuntabas con la pregunta.
A Miguel le agarró un síncope directamente ya. ¿No? Se fue. Es como... ¿Cómo era el perro este que había aparecido en Tommy Daly? Pucci, que al final dice mi planeta me necesita y... Bien, bueno, seguimos entonces. Miguel en algún momento volverá. Hay una frase que suelen decir que todos vuelven, así que... Bien, los nucleosomas van a estar entonces formados por un centro o core de histonas que van a ser la H2A, H2B, H3 y H4, ¿sí? Todas estas son proteínas histónicas. Vamos a hacer así, vamos a cortar, ¿sí? Que ya se va a cortar y directamente volvemos 10 y 10. ¿Dale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Usted va a crear otro enlace para otra llamada o por Sí. esta misma? No, creo otro.